Hay casas que esconden secretos. Hay mansiones donde los susurros viajan entre las paredes y donde cada cristal refleja más de lo que muestra. Hay lugares donde las normas del mundo real no aplican y donde la frontera entre lo vivo y lo muerto se vuelve tan delgada que basta con un paso en falso para no regresar jamás. Imagina caminar por un laberinto de vidrio, rodeado de puertas que se abren y se cierran con un propósito que no entiendes. Imagina sentir la mirada de algo que no ves, escuchar el roce de dedos invisibles contra los paneles, o el sonido hueco de un lamento atrapado en una lengua olvidada. Imagínate ahí dentro, sin escapatoria, sabiendo que cada habitación puede ser la última. Así comienza esta historia. El ático de Belayud. El ático de Belayud. «13 fantasmas», dirigida por Steve Beck en 2001, es una de esas joyas del cine de terror sobrenatural que, pese a las críticas que recibió en su momento, ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón de los amantes del género. Una película que, más allá de su estética y sus efectos especiales, construye una atmósfera única, una mezcla de espectáculo visual, opresión y tragedia oculta entre líneas de cristal. El argumento es simple en apariencia, pero esconde varias capas. Arthur Criticos, un hombre que ha perdido a su esposa en un incendio, hereda una mansión de un excéntrico tío que apenas conocía. Un lugar majestuoso, compuesto íntegramente de vidrio, grabado con extraños símbolos, que pronto se revela no como un hogar, sino como una trampa. Una máquina infernal diseñada para capturar a 13 espíritus violentos, atados al mundo físico para alimentar un mecanismo oculto que promete poder absoluto. La película brilla, sobre todo, en su construcción visual. El diseño de producción es absolutamente inolvidable. Paneles de cristal que giran, puertas que se deslizan de forma siniestra, luces que parpadean con códigos secretos. Y, por supuesto, los fantasmas. 13 espectros, cada uno con su propia historia, su propia tragedia, su propia rabia. Desde el niño temeroso hasta el chacal, pasando por la princesa desgarrada, cada uno de ellos tiene un trasfondo que podríamos explorar durante horas. No son simples monstruos, son almas rotas, deformadas por su muerte violenta, que ahora vagan atrapadas entre dos mundos. La película sabe jugar con la ansiedad del espectador. No es solo el peligro físico, es la sensación constante de vulnerabilidad, de estar expuesto en un lugar donde cada reflejo podría esconder algo acechante. El sonido de los rieles de las puertas, el eco de los pasos sobre el vidrio, los susurros casi imperceptibles. Todo contribuye a esa sensación de angustia que no te abandona en toda la película. Si estás disfrutando de este viaje por los rincones oscuros de la mansión y quieres apoyar este contenido único, te invito a suscribirte a El Ático de Belayud, darle like al video y dejar tu comentario. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de amantes del terror. Más allá del despliegue técnico, 13 fantasmas es también una película profundamente trágica. La figura de Arthur como padre viudo, luchando no solo contra fuerzas sobrenaturales, sino contra su propio dolor y su sensación de fracaso, le da al relato un peso emocional que muchas películas de terror de la época ignoraban. La mansión no es solo un lugar físico, es una metáfora de su duelo. Cada habitación representa una parte de su propio infierno personal.
Cada fantasma, una faceta de la culpa o la desesperanza que no ha podido superar. El personaje de Kalina, la activista que conoce la verdadera naturaleza de la casa, y de Dennis Rafkin, el psíquico atormentado, interpretado por Matthew Lillard, aportan aún más profundidad al relato. No todo es blanco y negro. No todos los que ayudan son héroes, ni todos los enemigos lo son por elección. En este laberinto, cada decisión cuenta, cada acto tiene un precio, y a veces la salvación exige más sacrificios de los que estamos dispuestos a pagar. La banda sonora, compuesta por John Frizzell, refuerza esa sensación de amenaza constante. No hay melodías reconfortantes, ni respiros, solo una sucesión de tensiones que se acumulan hasta desembocar en explosiones de terror controlado. Quizás uno de los mayores logros de 13 Fantasmas es precisamente ese, su capacidad para crear un universo cerrado y coherente. Uno donde cada elemento, visual, sonoro, narrativo, trabaja en la misma dirección: atraparte, no dejarte salir, no permitirte bajar la guardia. Y sin embargo, también hay belleza. Belleza en el dolor de los fantasmas, en su tragedia silenciosa. Belleza en la desesperación de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por salvar a su familia. Belleza en el juego macabro que la casa representa, un rompecabezas mortal donde cada pieza tiene vida propia. Al llegar al clímax, cuando el mecanismo infernal está a punto de completar su propósito, el espectador siente tanto miedo como tristeza, porque en el fondo, 13 Fantasmas no es solo una historia de terror, es una historia de pérdida, de cómo las cicatrices del pasado nos persiguen, de cómo, a veces para romper el ciclo, tenemos que enfrentarnos a lo que más tememos. En el ático de Belayud no podía faltar rendir homenaje a una película que, pese a su etiqueta de producto comercial, en su estreno, ha demostrado con el tiempo tener alma. Un alma fragmentada, como sus protagonistas. Una película que no solo asusta, también deja una huella, y en el fondo, eso es lo que el mejor terror siempre consigue. No solo hacernos saltar en la butaca, sino hacernos sentir.
Si te ha gustado este análisis y quieres seguir descubriendo más joyas, más películas que dejaron marca en el cine de terror, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu comentario y dar like al video. Aquí, el miedo nunca duerme y siempre hay una puerta más que abrir.